Hernán Lara Zavala es uno de los más lúcidos creadores contemporáneos de nuestras letras. Conocedor y practicante del cuento y de la novela, no desdeña el ensayo, la dramaturgia, la crónica y la conversación. Carlos Fuentes lo considera como uno de los escritores mexicanos más cultos. Es además de narrador, maestro, investigador y promotor cultural, es decir, un hombre en pleno ejercicio de las capacidades intelectuales, inquieto y con una trayectoria completa dentro del panorama de la creación y la divulgación artística en México. Nació en el Distrito Federal en 1946, hizo estudios de ingeniería y posteriormente se licenció en letras inglesas. Además, hizo una maestría en letras hispánicas en la UNAM y otra en estudios sobre la novela en la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Ha fungido como director de literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y como coordinador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de esa misma institución. También en la Universidad Nacional se desempeñó como consejero técnico y universitario, coordinador del programa de posgrado en letras en la Facultad de Filosofía y Letras y como director general de publicaciones. En el Fondo de Cultura Económica fue gerente editorial. También se desempeñó como coordinador general de difusión cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su obra literaria es amplia, variada y reconocida. Compiló la antología del cuento inglés del siglo XX y es autor de varios libros de relatos como De Sitilchen, El mismo cielo, merecedor del Premio Latinoamericano de Narrativa Colima para obra publicada en 1987. Flor de Nochebuena y otros cuentos, Tuch y Odilón, Después del amor y otros cuentos, merecedor del Premio José Fuentes Mares en 1994. Cuentos escogidos, Cuentos de aquí y de allá y Jesucito, rumbo a la historia. Cuentos jóvenes y El guante negro y otros cuentos, aparecido en 2010. Es autor de los libros de crónicas Equipaje de mano y Viaje al corazón de la península, así como de los ensayos Contra el ángel y las novelas En el Quijote. Su quehacer novelístico comprende Charras y Península, libro ganador de los premios Elena Poniatowska en 2009 y Real Academia Española en 2010. Recientemente fue reconocido por el gobierno del estado de Campeche con la medalla de oro Justo Sierra Méndez por su obra. Esta noche nos acompaña en Noctámbulos para charlar acerca de sus libros, de su proceso creativo, de los premios que ha recibido en su prolífica carrera y en especial de su visión de la literatura. Este será un encuentro entre escritor y lectores en el que se busca entablar un diálogo sin reservas. Soy Hernán Lara Zavala. Yo nací en la Ciudad de México a mediados de los años 40. Y mi familia, por ambos lados, es de la península de Yucatán. Curiosamente, mi padre es de un pequeño pueblo en el estado de Campeche y mi madre es de la ciudad de Mérida. Así que de alguna manera a mí me gusta decir siempre que por estas mis venas corre sangre yucateca. Sin embargo, desde el inicio de mi vida yo crecí en la Ciudad de México, estudié en la Ciudad de México y me formé finalmente en la Ciudad de México. Esto me ha hecho llevar a hacer muchas consideraciones sobre mis orígenes, porque Yucatán, de alguna manera, representa para mí un país extraño, por un lado, completamente diferente a lo que es el resto del país. Y por otro lado, pues es también donde se encuentran mis orígenes. Gané dinero, pero porque gané 2 premios, o sea que... ¿Ganaste el Poniatowska? Gané el premio de novela Ciudad de México Elena Poniatowska, se lo gané en octubre de 2009, y después gané el premio de la Real Academia Española, que dicen que venía acompañado de un emotivo cheque. ¿Sí? De un emotivo cheque. No vamos a decir la cantidad. Claro, no. ¿Qué tal después te pasa como el jefe Diego, no? Sí, ¿verdad? No es para tanto. No llegaba. No, los ceros no eran tantos. No eran tantos, ¿no? Pero sí te logra muchas satisfacciones. Sobre todo, es una satisfacción íntima, la satisfacción personal
y la satisfacción de saber que uno finalmente pudo lograr su destino. Yo digo que llegué a ser escritor por suerte, pero también por voluntad, ¿no? Porque digo, la suerte interviene de algún modo, pero sobre todo la fuerza de voluntad para no flaquear, para no claudicar, para no aflojar, o sea que uno tiene que estar todo el tiempo metido en lo suyo, ¿no? Un dilema, Cristina, que era difícil de resolver. ¿Cómo contar una historia que ocurre en el siglo XIX sin aburrir a los lectores del siglo XXI y sin tratar de emular pues lo que contaron ya en el siglo XIX escritores tan grandes como Stendhal, como Tolstoy, como Walter Scott, que son los grandes escritores, digamos, de la novela histórica? Entonces yo hice un truco que creo que finalmente resultó, que era, voy a tomar a un novelista de la vida real, pero que en la vida real nunca escribió la historia que yo estoy contando. Porque en ese momento... ¿Quién es? ¿Qué tanta distancia hay entre ellos? Es que son dos narradores, de hecho. Sí. Ese es el recurso que yo traté de utilizar precisamente para darle, digamos, contemporaneidad a la historia. Dije, voy a poner al novelista, que es el personaje y que está escribiendo una historia. Pero hay otro que digamos que es mi alter ego, que es el que me permite deslizarme del siglo XXI al siglo XIX y luego regresar y a veces hacer algunas digresiones para que, Cristina, yo pensé esto, para que se pueda ver en su verdadera dimensión un suceso histórico tan difícil y tan importante como fue la Guerra de Casas. ¿Qué te parece eso? Mira, yo, como te decía, Cristina, soy ferviente admirador del uso de la lengua vulgar. Yo creo que qué bueno que de pronto traten de llegar a un acuerdo entre las academias, pero yo creo que el uso es lo único que va a regir. Yo creo, sin duda alguna, que no hay manera de ponerle una jaula a la lengua. Ahora, si de pronto dicen que ya la Y se va a llamar Y, yo siempre le he dicho Y. O sea, yo nunca le he dicho Y. A lo mejor cuando estaba yo en la primaria decíamos Y, pero una Y. Creo que es un buen debate, me parece un sano debate, pero desgraciada o afortunadamente no creo que haya ninguna forma, digamos, de sujetar lo que la gente va a decir y lo que la gente va a usar. Comentaba yo que los ingleses no tienen academia, tienen un diccionario, y en el diccionario consignan todo. Y entonces, bueno, pues es el uso lo que va dando la norma, y la norma es lo que rige. Es como lo veo. El comentario me da pie para la novela frente al cuento, el cuento frente a la novela. Fíjate que yo soy, en principio, de origen cuentista. O sea, te digo que Diosito me regaló el don del cuento, pero un gran escritor irlandés me dio un gran consejo. Me dijo, Hernán, también gran cuentista, William Trevor se llama, me dijo, no te conformes con ser cuentista. Si quieres ser escritor, tienes que ser cuentista y novelista.